Bien, buen día. Voy a estar en modo presentación que a partir de ahora no voy a poder admitir a más estudiantes porque no voy a estar viendo las solicitudes de entrada. Entonces no voy a ver nada. Bien, con el texto de Apología de Sócrates de Platón, iniciamos lo que es la tercera unidad correspondiente a la argumentación. En esta unidad vamos a ver varios autores que consideran que el derecho es fundamentalmente un ejercicio argumentativo, y también vamos a ver algunos modelos un poco más sofisticados de argumentación que el modelo deductivo, ¿no? El modelo deductivo es un modelo de razonamiento, es el más simple, pero en lo que es en las prácticas jurídicas los razonamientos o las argumentaciones tienen una mayor complejidad, y entonces vamos a estudiar un modelo, el modelo de Toulmin, que es un modelo que ya se acerca algo más al ejercicio argumentativo real del ejercicio jurídico. Entonces, una unidad que en cierto sentido es bastante importante porque para muchos autores consideran que es el principal instrumento que tiene un abogado, ¿no? O sea, a la hora de redactar un texto, a la hora de hacer una defensa, a la hora de hacer una acusación, todo eso, a la hora del juez de dictar una sentencia, todo eso son ejercicios argumentativos en los cuales uno siempre tiene que presentar pruebas, evidencias, estar de acuerdo a la ley, y eso implica un ejercicio argumentativo que en muchos casos pues, adquiere unas complejidades bastante elevadas. El texto Apología de Sócrates es un texto que inicia la filosofía occidental, es un texto fundacional, es un texto de Platón, que es uno de los primeros filósofos griegos, siglo V antes de Cristo, en un contexto en el cual se está desarrollando la democracia ateniense, y Sócrates es un maestro, es un personaje bastante particular, es un personaje que se niega a escribir filosofía. Para él la filosofía se defiende oralmente, en persona, en vivo, con personas vivas, y no tenemos ningún texto de Sócrates porque él se negó siempre a escribir. Sin embargo, Platón, que es su principal discípulo, en gran parte de sus diálogos va a reflejar, sobre todo en los primeros diálogos de Platón, las primeras obras de Platón, va a reflejar el pensamiento con bastante fidelidad de su maestro. Este es un texto, Apología a Sócrates, en el cual Sócrates es condenado por otros ciudadanos, y apología significa defensa en griego. Entonces, los que si habéis tenido oportunidad de leer el texto, si no lo vais a tener que leer esta semana, es un texto donde Sócrates va a argumentar su inocencia, ¿no? Entonces, es uno de los primeros textos jurídicos que vamos a encontrar en Occidente, ¿no? Entonces, tiene una importancia bastante interesante en el sentido de que vemos todo el ejercicio argumentativo que emplea Sócrates para poder defenderse. Luego ya veremos que su defensa no fue muy estratégica, pero eso se debe a principios filosóficos, principios éticos que estaban por encima de todo. Entonces, él, fiel a su
a su ética, a sus principios morales, va a realizar una estrategia en la cual no va a intentar persuadir, sino que va a intentar convencer, según él, con argumentos verdaderos, ¿no? Sí, por aquel entonces no podemos hablar de validez porque eso va a venir después, va a venir con Aristóteles. Aristóteles es el discípulo de Platón, ¿no? Entonces estamos un siglo antes prácticamente de Aristóteles, del desarrollo de la lógica de Aristóteles. Pero antes de lo que es en esta clase, lo que voy a hacer es un poco contextualizar el texto de Sócrates, perdón, el texto de Platón, y para que cuando ustedes lean el texto, más o menos lo lean con cierto contexto, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un texto de hace 25 siglos, entonces es muy importante la contextualización. Bien, ante todo, una de las grandes aportaciones de la Grecia clásica, de la Grecia de hace 25 siglos, es que se creó la democracia y se crea también el rol del ciudadano. El ciudadano es aquella persona que tiene derechos y obligaciones con respecto al Estado, en este caso, con respecto a la polis. En aquella época, lo que es las ciudades eran ciudades-estado. Entonces, cada ciudad tenía una autonomía política propia, ¿no? Entonces, las guerras no eran entre estados, entre naciones, sino que las guerras eran entre ciudades, ¿no? Entonces, en aquella época pues fueron famosas las guerras o la tensión bélica que había entre Atenas y Esparta, o entre Esparta y otras polis de Oriente Medio, ¿no? Si habéis visto la película 300, ahí podéis ver un poco lo que es la dimensión militar, la dimensión guerrera de aquella época. Esparta, por ejemplo, era un pueblo muy guerrero. Desde muy pequeños les educaban en las artes marciales, artes bélicas, y mientras Atenas era una polis, era una ciudad más democrática, vivía prácticamente del comercio, más diplomática, no tan guerrera como Esparta. Entonces, en cada polis vamos a tener diferentes modelos políticos, ¿no? Es decir, los más famosos eran el de Atenas, con su democracia, con una democracia incipiente, y Esparta, que era una sociedad aristocrática. Entonces, la polis va a ser el corazón de la ciudadanía ateniense, y lo que es todos los ciudadanos tenían una identificación muy fuerte con su polis. Es decir, que si la polis entraba en guerra, todos los ciudadanos iban a defender lo que es la polis. No había un ejército en sí, sino que cada ciudadano iba adoptando diferentes roles según las circunstancias, según la edad, según el momento. Es decir, cualquier ciudadano, por ejemplo, podía ser juez, cualquier ciudadano podía ser gobernante, cualquier ciudadano podía ser un general, ¿no? Entonces, eso es lo que permitía lo que es la ciudadanía, una serie de obligaciones que todos las cumplían con sumo gusto, y luego hay aspectos como, por ejemplo, el bien público. O sea, el bien público siempre estaba muy por encima de los intereses particulares. Todo lo contrario de lo que sucede hoy en día. Y luego también había un aspecto también androcéntrico, antropocéntrico, en el sentido de que el ciudadano se sentía superior al resto de los seres y al resto de otras personas. Todas aquellas personas que eran ajenas a la polis de Atenas
eran considerados bárbaros, ¿no? Bárbaro significa que no es ciudadano, no es ciudadano de su propia polis, ¿no? Es decir, para los atenienses, todos los ciudadanos de Esparta eran bárbaros, ¿no? Es decir, una palabra que tiene un sentido peyorativo, es prácticamente era un insulto en aquella época. Y en lo que es en el seno de las polis van surgiendo una serie de valores que es lo que van a caracterizar la democracia, pero en un sentido mucho más fuerte que el de ahora. Es decir, la democracia de ahora es una democracia bastante débil si la comparamos con la democracia ateniense, donde todos los asuntos importantes se resolvían en asamblea, y entonces todos los ciudadanos tenían una participación activa en la política, no como hoy en día, en la cual la única participación de los ciudadanos se remite exclusivamente al periodo electoral. Una vez que el ciudadano ha votado, ya prácticamente es olvidado por la clase política. En el caso de las poligriegas, estamos hablando de una democracia fuerte, en el sentido de que todos los ciudadanos pues, forman parte de las decisiones importantes que se realizaban en lo que es en la asamblea, en el ágora, en lo que es en la plaza del pueblo. Bien, un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que en aquella época no todos los que vivían en una polis eran ciudadanos. Para ser ciudadanos se requería de que, en primer lugar, no pueden ser mujeres, los esclavos tampoco son ciudadanos y todos los extranjeros, que son considerados bárbaros, tampoco son ciudadanos. Y la ciudadanía solo compete a los hombres que son mayores de edad, pero no de edad avanzada. Es decir, que los niños y los ancianos tampoco son ciudadanos. Es decir, ciudadanos podemos considerar todas aquellas personas que eh, todas esas personas que pueden ir a la guerra, que pueden luchar. Entonces, los niños y los ancianos, como no pueden luchar, no son considerados ciudadanos. Y ser no ciudadano también tiene otra implicación muy importante, y es que no pueden participar lo que es de las asambleas. Es decir, no tienen voz ni voto, ¿no? Entonces, también hay que recordar que, bueno, que la ciudadanía de las mujeres es bastante reciente. A mediados del siglo XX ya empezaron a gozar de ese estatus de ciudadanía. Entonces, estábamos hablando de una época de hace 25 siglos y donde también la esclavitud estaba absolutamente naturalizada. De hecho, si leemos el texto de la política de Aristóteles, él viene a argumentar de que los esclavos son esclavos por naturaleza, es decir, que tampoco le daban, está absolutamente naturalizado, y para los ciudadanos lo más normal del mundo era tener esclavos, ¿no? Era algo que, por eso el ciudadano se puede dedicar a la política, porque no tenía que cuidar a los hijos, porque para eso estaban los paidagogos, los esclavos cultos, que se encargaban de la educación, de la educación y el cuidado de tanto de los niños como de las niñas. Las cosas de las labores de las casas las hacía la mujer o algunas esclavas, y por lo tanto también esa es una de las razones por las cuales dicen que en Atenas surge o se desarrolla la filosofía de una manera magistral, porque el ciudadano al no dedicarse a las labores, entonces podía dedicarse a pensar, a reflexionar, ¿no? Y ese podría ser el caso también de Sócrates, que era un ciudadano, y entonces bueno, ya era anciano, entonces se dedicaba prácticamente a enseñar filosofía a los jóvenes de la Atenas clásica.
Entonces, tanto mujeres, esclavos y bárbaros, estos seres, al no ser ciudadanos, son considerados inferiores y por naturaleza. Es decir, este va a ser el principal argumento. ¿Sí? Entonces, por naturaleza se entiende de que ellos creían que siempre había sido así y siempre debía de seguir siendo, ¿no? Entonces, eh, esto era lo normal. Entonces, por ejemplo, todos los prisioneros de guerra automáticamente pasaban a ser esclavos, ¿no? Sí, entonces, era algo que veían necesario para que la ciudad o las polis pudiesen funcionar y los ciudadanos se pudiesen dedicar a la política, a la guerra o a la filosofía, a la reflexión. Un ciudadano se puede convertir en esclavo cuando eh, es atrapado en una guerra, es como preso y entonces automáticamente pasaba a ser esclavo. Es decir, y ese también es el concepto, pues es importante rescatar el concepto de bárbaro. Es decir, bárbaro es aquel que es un extranjero, aquel que no es que no ha nacido en lo que es en la polis. Entonces, si no has nacido en la polis, lo que es en condiciones de libertad y de padres ciudadanos, entonces es considerado un esclavo y pierdes todos los derechos de la ciudadanía. No hay forma de recuperar la ciudadanía. Tenemos diferentes tipos de esclavos. Los esclavos cultos se dedicaban a la educación, los esclavos fuertes se dedicaban a las tareas más artesanales, a la agricultura e incluso también los esclavos fuertes también, pues en lo que es en periodos de guerra, pues eran las personas que remaban en los barcos o incluso podían ser la primera línea de lucha, ¿no? De infantería. Bien, la democracia ateniense es, podemos decir, el gran invento, como dicen algunos pensadores, el gran invento de Occidente. De Occidente. Nuestra democracia es gracias a este logro político. Democracia es una palabra compuesta griega, se compone de las palabras demos, que lo podemos traducir como pueblo, y cracia, que significa poder. Entonces, democracia sería el poder del pueblo, ¿no? El poder de los ciudadanos. Se desarrolló en la Grecia clásica, en la Atenas clásica, alrededor del siglo V antes de Cristo, una época en la que eran contemporáneos tanto Sócrates como Platón. Fue considerado el siglo de Pericles porque Pericles fue el gran gobernador que en lo que es en este periodo democrático y fue el momento más esplendoroso de la Atenas clásica, ¿no? Además del gran desarrollo de la filosofía por parte de Platón, también tenemos, en esta época se encuentran las grandes esculturas, las esculturas de Fidias, también están las tragedias como las de Sófocles, Antígona, Edipo, todas son obras que se redactaron en un periodo democrático. Tenemos también filósofos presocráticos anteriores y contemporáneos de Sócrates, como Anaxágoras, historiadores como Herodoto, fue un cronista de la época y cuyos textos son muy importantes para conocer precisamente el contexto en el que vivía esta gente en plena democracia. Y la democracia como gobierno político, como modelo político, lo que va a proponer principalmente es el principio moral de la igualdad. Y esta igualdad se intenta llevar a todos los niveles, ¿no? Es decir, esta igualdad política implicaba que la ley es igual para todos
esto en griego se llama isonomía, nomos es norma, ley, iso es un prefijo griego que nos dice igualdad, igualdad en los negocios, isegoría, igualdad en el poder, isocratía, ¿no? Entonces, el principal valor que desarrollan los ciudadanos griegos es el de igualdad, pero es una igualdad que hay que entenderla exclusivamente en los ciudadanos. Por eso las mujeres no pueden participar en política, tampoco pueden ir a la guerra. Los trabajos que no querían hacer los ciudadanos lo hacían los esclavos, etcétera, etcétera. Así que es una igualdad que no tiene un carácter universal, sino que es una igualdad restringida exclusivamente hacia los ciudadanos, ¿no? Es decir, los extranjeros tampoco tienen derechos, ¿no? No es un concepto de igualdad como, por ejemplo, como el que se predica en la Revolución Francesa, que ahí sí que tiene un carácter universal, aunque luego no se lleve a la práctica, pero en la teoría, la Revolución Francesa lo que es predicaba el valor de la igualdad como un valor de carácter universal. En el caso de la democracia ateniense, estamos ante una igualdad restringida, una igualdad que solo es competente de los ciudadanos griegos. Y la igualdad cumple también la función de la medida sofrosine, ¿no? Frente a la ibris, que es la desmesura. Y esta es una de las características también de la cultura griega. Es una cultura que se desarrolla, al igual que las polis, siempre a una escala humana. Una escala humana, por ejemplo, en una ciudad sería aquella ciudad que uno tranquilamente la puede recorrer andando. Si ya necesitamos medios de transporte, necesitamos un caballo, un carro, para podernos movernos de una punta de la ciudad a la otra punta de la ciudad, esto quiere decir que la ciudad ya ha rebasado las dimensiones humanas, ¿no? Entonces, los griegos también van a ser uno de los primeros pueblos, al menos en Occidente, y que se tenga constancia, que van a reflexionar acerca de los límites en los cuales una polis puede desarrollarse y puede crecer. Entonces, para los griegos era absolutamente irracional y por lo tanto se tendría una concepción negativa que una ciudad creciese de manera exponencial, de la misma manera que los griegos consideraban que una ciudad no podía tener muchos habitantes, sino que también tenía que haber una armonía entre entre la extensión de la ciudad y también los habitantes que podían vivir en Nápoles. Es más, habían calculado el número máximo de personas que podían vivir en lo que es en una polis para que no se entrase, no hubiese caos, ¿no? Entonces, para los griegos, si nosotros sobrepasamos las medidas, si sobrepasamos los límites, entramos en caos, ¿no? Y el caos era algo que, como el concepto de lo irracional, era algo que aborrecían los griegos, ¿no? Lo intentaban evitar a toda costa, ¿no? Entonces, estos son conceptos que hoy en día se están retomando, por ejemplo, cuando hablamos de ciudades sustentables, ¿no? Entonces, uno de los conceptos es que las ciudades deberían de tener una escala humana. Y una escala humana quiere decir que de punta a punta de la ciudad uno pueda moverse tranquilamente andando, ¿no? Así que tengan, no crezcan mucho. En este caso, Chilecito ya tendría unas dimensiones que escaparía a la concepción urbana de los griegos. Es decir, que los primeros urbanistas que vamos a encontrar en Occidente van a ser los griegos. Y los griegos también van a empezar van a desarrollar polis, ciudades-estado, de una manera ordenada. Van a establecer ejes en las ciudades, ejes, es decir, las calles van a ser cuadriculadas. De ahí viene el concepto de cuadra, ¿no? Que en nuestro caso una cuadra puede tener más o menos unos 100 metros y esa también uno puede calcular, sobre todo en las grandes ciudades como Buenos Aires, pues la gente se orienta no por distancia, por metros o kilómetros, sino a nivel de cuadras, ¿no? Es decir, tal lugar está a 20 cuadras, a 10 cuadras. Bien, ese concepto de
ordenar o de cuadricular la ciudad, también va a estar presente en las polis griegas, y luego también de una manera mucho más sobresaliente la van a desarrollar los romanos, ¿no? Los romanos, lo que es creando lo que es la calle principal, las calles secundarias, lo que hoy denominaríamos las avenidas, ¿no? Ese tipo de ideas ya estaban presentes en lo que es en estas culturas, ¿no? Culturas de hace más de 20 siglos. Entonces, el concepto de medida es muy importante. A diferencia, por ejemplo, de otras culturas, como la cultura hindú, que en este caso es el concepto de medida o sofrosine está ausente, y por eso encontramos los hindús ya con bastante antigüedad desarrollaron el concepto de cero, del concepto de infinito, mientras que para los griegos tanto el concepto de cero como el concepto de infinito eran conceptos irracionales, y por lo tanto eran conceptos que no tenían mucho sentido reflexionar sobre ellos, ¿no? Aunque también sabemos que los griegos ya conocían algunos números irracionales, y como el concepto como el número pi, y eso también les hacía, en cierta medida les hacía bastante ruido, ¿no? Porque realmente no eran capaces de poder explicar de una manera racional porque lo que es, por ejemplo, los decimales de pi tienen un componente, diríamos que a primera vista infinito, ¿no? Entonces, una de las principales características de la mentalidad griega es el concepto de medida. Por eso las obras son finitas, se pueden aprender de memoria, como las dos grandes epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, que eran obras en las que la mayoría de los ciudadanos las recitaban de memoria. Tampoco no había muchos libros para memorizar, con lo cual, pues, y ahí se refleja en esos dos textos, se refleja básicamente la cultura o la forma de pensar de los griegos, ¿no? Entonces, ante un problema, pues siempre recurrían a pasajes de esos textos, algo parecido como podemos encontrar en algunas religiones que para encontrar soluciones a cualquier problema, pues recurren bien al Corán o bien recurren a la Biblia, ¿no? Pues tal como dice el versículo tal, pues tendríamos que hacer tal cosa, ¿no? Si son textos donde se encierra la sabiduría de toda una cultura. Y lo contrario a la medida, en griego sofrosine, es la hibris, la de mesura, que esta va a ser una característica del héroe griego, que es aquel que es capaz de romper esa medida, es capaz de desafiar a los dioses, y entonces el héroe va a encarnar este concepto, pero que lo que es admitido en las epopeyas o en la tragedia, pero en la vida cotidiana va a ser un concepto negativo, ¿no? Va a ser un concepto en el que ¿por qué? Porque generalmente el héroe actúa de manera individual, como dirían los griegos, agonísticamente o de manera egoísta, y entonces, como he dicho antes, uno de los principales principios morales que va a tener el griego clásico es justamente lo que es contribuir con lo público, promover lo público, más que atender lo que es a los intereses propiamente particulares. Entonces, el principal rol o la principal obligación, ya sabéis que todo contrato implica derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, la principal obligación del ciudadano va a consistir lo que es en desempeñarse por el bien común de la polis, ¿no? Entonces, que es darle más importancia al bien público que al bien privado. Entonces, por eso cualquier ciudadano podía ser magistrado, podía ser general,
podía ocupar cualquier rol de la sociedad. Por eso, uno uno de los instrumentos más importantes que podía tener el ciudadano, porque prácticamente todas las cuestiones importantes se resolvían en asamblea, era la oratoria. La oratoria va a ser el principal instrumento que tiene el ciudadano. ¿Por qué? Porque todo se discutía, todo se debatía y se argumentaba. Por eso había personas que se dedicaban, había profesionales que se dedicaban lo que es a enseñar a hablar en público, o como pensaban esos señores, que eran los sofistas, entonces te enseñaban a convencer al otro, a persuadirlo. En ese sentido, filosóficamente va a haber una gran tensión entre estos filósofos pragmáticos que pensaban que la verdad no existía, y si existía no se podía comunicar, ni mucho menos se podía pensar. Entonces, de lo que se trata era de convencer cualquier verdad, la verdad que en un momento determinado le podía interesar a uno, ¿no? Y frente a esto surge una filosofía de carácter ética, y el principal oponente a esta corriente de pensamiento, a estos profesionales de la educación, porque también son considerados como los primeros profesores profesionales, porque cobraban por este tipo de enseñanzas, va a ser Sócrates, ¿no? Es decir, Sócrates va a combatir poniéndolos en ridículo a estos personajes, tratándoles en público de que son una pandilla de ignorantes, que no tenían ni idea de nada. Encima lo decía de manera graciosa, todos los jóvenes le solían seguir, todo el mundo se reía con las argumentaciones de Sócrates, y eso generó, como veremos más adelante, eso generó muchos odios, y entonces pues los sofistas se van a encargar de vengarse de Sócrates con acusaciones que en cierta medida eran falsas. Y toda la responsabilidad de la polis ya no recaía en una élite política, como sucede en estos momentos, es decir, que si el país va mal es por culpa de los políticos, principalmente, sino que la responsabilidad recaía lo que es en el ciudadano, porque todo se resolvía lo que es en asamblea, ¿no? Entonces, e incluso los juicios, como el juicio de Sócrates, se realizaban en la plaza, ¿no? Donde todos los ciudadanos podían ver cómo se estaba juzgando, pues, a otra persona, ¿no? Entonces, la vía pública tiene un rol fundamental. Es decir, toda la polis o toda la actividad del ciudadano gira en torno a la actividad pública. Y en segundo plano, muy en segundo plano, estaban las propias actividades individuales, ¿no? Pero lo importante, sobre todo en la época griega, y yo creo que es el principal valor que habría que rescatar, es la gran importancia que le daban a lo público, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona quería tener libros, que en aquella época era un gran lujo, porque todos los libros se hacían a mano, la imprenta en Occidente se descubrió en el siglo XVI, estamos hablando de 20 siglos atrás. Entonces los libros era un lujo, pero a ningún ciudadano se le ocurría instalar una biblioteca en su propia casa, sino que si una persona quería tener muchos libros, pues lo que hacía era construir una biblioteca en lo que es en la polis, y si había una biblioteca, pues en vez de tener sus libros en casa, los libros los depositaba en la biblioteca para que cualquier ciudadano pudiese leer dichos libros, ¿no? Entonces, lo mismo que también si un ciudadano quería tener un gimnasio, pues lo que hacía no era construirse su propio gimnasio, sino que era un gimnasio público, ¿no? Entonces, esta es la mentalidad de los griegos, muy ligado al concepto de democracia, y es una concepción política donde lo público
es lo importante, es lo más valioso, y mucho menos valioso es lo individual, lo particular, ¿sí? Lo personal. Eso está en un segundo plano. Entonces, por eso la democracia ateniense es tan diferente de las democracias actuales, ¿no? Porque en las democracias actuales lo público se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo, y eso también tiene un carácter ideológico de deteriorar lo público. Y, por ejemplo, en Chile, pues la mayoría de los chilenos tienen la concepción de que lo público es algo negativo, algo deficiente, y mientras que tiene una mayor importancia lo privado, ¿no? De ahí el creciente individualismo, que incluso también pues se puede apreciar también entre ustedes, ¿no? Entre los estudiantes, ¿no? Por eso os cuesta tanto trabajar en equipo de una manera ordenada, de una manera sistémica, ¿no? Cosa que para los griegos era lo más normal del mundo, era trabajar en grupo, en equipo, en sociedad, ¿no? O sea, lo individual era algo simplemente característico del griego. Bien, otro concepto importante de esta época es el principio moral de libertad. Eh, y esta es la principal característica del ciudadano. O sea, en una polis, los únicos seres que son libres son los ciudadanos. Lo que he dicho antes, ¿no? Los bárbaros, los extranjeros, los ancianos, los niños, las mujeres, los esclavos, todos esos seres no son libres. No son libres. Es decir, que la única condición de libertad es exclusivamente del ciudadano. Esta libertad comprendía los tres niveles: la libertad civil, la jurídica y la política. ¿Sí? Y tener en cuenta que estamos hablando, vuelvo a reiterar, de una época de hace 25 siglos. Hoy en día, supuestamente, nosotros somos libres. También hay grandes debates, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Muchas personas consideran, pues algunos filósofos consideran, de que se ha invadido o se ha vulnerado la libertad individual. Ese es el principal argumento también por ejemplo, de los antivacunas, ¿no? Así que una persona debía ser libre para poder vacunarse. Bien, esto es todo un debate que en realidad tiene cierta complejidad, pero por ejemplo, para los griegos la libertad es simplemente lo que es la principal característica del ciudadano. Es lo que define al ciudadano, ¿no? Su propia libertad, ¿no? Tanto en todos los niveles, tanto civil, jurídica como política, cosa que no sucede con el resto de ciudadanos, ¿no? O sea, por ejemplo, en aquella época, si un ciudadano mataba a un esclavo, no pasaba nada. ¿Sí? No pasaba nada porque incluso no era considerado como una persona, ¿no? Y hoy vemos ya que las cosas ya han cambiado a ese respecto. Incluso podemos decir que también hay grupos que piensan que tampoco no podemos hacer lo que nos da la gana con los animales, y que no los podemos torturar, no podemos matarlo. En el caso argentino ya es un delito penal lo que es el maltrato animal. Una persona puede acabar en la cárcel si se demuestra que ha matado, por ejemplo, a una mascota. E incluso ya en casos como el caso boliviano, el caso ecuatoriano, la naturaleza es sujeto de derecho, y por lo tanto no podemos hacer lo que nos da la gana con respecto a la naturaleza, porque tiene derechos, ¿no? Tiene derechos. No tiene obligaciones, la naturaleza no tiene obligaciones, pero tiene derechos. Lo mismo sucedería con las generaciones futuras, con los embriones, como lo que plantean los provida. Son seres que no tienen
que no tienen obligaciones, pero sin embargo tienen derechos, ¿no? Que es algo que hace unos años pues solo se consideraba que un sujeto es un sujeto tiene derechos también, pero cuando también tiene obligaciones, ¿no? Hoy en día ya se está pensando o replanteando de que hay casos en los que no necesariamente un sujeto de derecho tiene que tener obligaciones. Luego aquí también vamos a ver lo que es con respecto al concepto de la ley. Estamos en el surgimiento del pensamiento jurídico, o también lo podemos denominar del surgimiento de la jusfilosofía. En el caso griego es bastante tosco, no hay una reflexión bien ordenada, como la vamos a encontrar lo que es en el derecho romano, ¿no? Que es la primera gran sistematización del derecho en Occidente, y de la cual lo que es las leyes argentinas pues son deudoras, ¿no? Son deudoras del sistema latino. Entonces hay la concepción justnaturalista, en la que en aquella época se consideran que las leyes descendían de los dioses. Entonces el ser humano, por inspiración divina, redactaba las leyes o las aplicaba. O sea, había una concepción justnaturalista, y es una tensión que los problemas que va a generar la justicia en aquella época, pues los vamos a ver, por ejemplo, en el texto de la Apología de Sócrates, que es narrado por Platón, que Platón considera que Sócrates es una persona justa, y entonces, ¿cómo pueden condenar a una persona que es justa? También lo vamos a ver en la tragedia de Antígona, que es una de las grandes tragedias escritas por Sófocles. Entonces, donde también vamos a ver que hay actos que para la ley puede que sean injustas, pero para el sentido común de los ciudadanos es algo justo, como por ejemplo en el caso de Antígona, el poder enterrar a su propio hermano, aunque su hermano fuese un militar del ejército opuesto. Entonces, la concepción filosófica, la concepción que se va a tener, que surge de una manera embrionaria en este contexto, es una concepción justnaturalista, ¿no? Una concepción en la que se piensa que hay una justicia divina, en la que se piensa que son los dioses los que imparten la justicia. Y cuando nos sucede alguna desgracia es porque así lo ha decidido un dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un terremoto es porque Zeus está cabreado con nosotros y ha pegado una patada o un pisotón en la tierra, y por eso la tierra tiembla. Cuando hay rayos es porque Zeus también está enojado con nosotros y nos lanza rayos, ¿no? Para que podamos revertir nuestra conciencia. Si hay una concepción ya justnaturalista, y en cierto sentido podríamos decir que es una concepción ingenua, ¿no? Sí, ingenua. Pero también vamos a ver los retazos de la concepción positivista, en el sentido de que es el ser humano el que va creando las leyes. Y esto, entonces aquí vamos a ver como una especie de tensión, de contradicción, porque si bien en cierto sentido son conscientes de que las leyes las van creando ellos, no les queda claro si realmente es por inspiración divina o es un ejercicio de la razón. Entonces, la mayoría va a optar por lo que es, porque las leyes son leyes dictadas por los dioses, las buenas normas morales
o las buenas prácticas de la comunidad, que en donde de ahí se va a derivar la palabra latina amores, las buenas conductas. También se van a transformar en ley, pues lo que es todas aquellas cosas que se han realizado de manera histórica, hacia las tradiciones, lo tradicional. Entonces eso también se va a ir transformando en ley. Pero en el caso de los griegos, aún no está bien sistematizado. Cualquiera podía ser abogado, cualquiera podía ser juez. Entonces, lo que aplicaban era un poco su sentido común. Y entonces, pues las normas, pues había un código, pero era un código muy, muy simple. Y va a ser, vamos a tener que esperar a 5 siglos para que los romanos ya empiecen a sistematizar el derecho civil, el derecho de gentes, todo eso todas esas normas que ustedes, o esos códigos que ustedes supongo que ya han estudiado en lo que es en la asignatura de derecho romano, ¿no? En el caso griego es mucho más, las leyes o el sistema jurídico es muchísimo más simple, ¿no? Entonces, también igual, al igual también que en el caso de Cicerón, en el caso o de Ulpiano, en el caso del derecho romano, también la concepción que va a predominar es una concepción jus naturalista, es decir, una concepción donde va a predominar el derecho natural. Entonces, somos libres, y eso es un poco también, a veces la gente entiende libertad con hacer lo que le da absolutamente la gana, ¿no? Es decir, somos libres, pero lo que nos limitan para poder vivir en sociedad son precisamente las leyes, ¿no? Y es aquí donde surge también el concepto de contrato natural, que indudablemente no está, es un concepto que está de manera incipiente, es decir, la concepción del contrato natural se va a empezar a desarrollar de manera teórica con Hobbes, eso quiere decir lo que es en el Renacimiento, ¿no? Y luego va a venir Locke, va a venir Rousseau, va a venir Kant, que son los principales autores que van a desarrollar el concepto de contrato natural. Tanto en los griegos como en los romanos, esa idea está de una manera incipiente, tosca, burda, entonces, pero sí que la ley va a jugar esa concepción contractual. ¿Sí? Podemos somos libres sin que vayamos en contra de las leyes, y en el caso de los griegos, en contra de las tradiciones, porque las tradiciones también van a tener también ese valor normativo. ¿Sí? Y por ejemplo, y ahí va a estar la tensión que se crea, por ejemplo, en la tragedia de Antígona, donde su tío, que era el gobernante de una polis, prohíbe el enterramiento de los soldados enemigos, y Antígona, que uno de sus hermanos estaba en un lado y el otro estaba en el otro lado, en el otro bando, pues entonces ella decide, en contra de la ley que ha creado su tío, Creonte, decide enterrar a su hermano. Pero para Antígona, la tradición, que es la de enterrar a tus familiares, es una tradición que en ese sentido es ley. Y por lo tanto, y es una ley que para Antígona desciende de los dioses. Entonces, las leyes que descienden de los dioses tienen mucha más importancia que las leyes creadas por los seres humanos. Es decir, algo parecido hoy en día lo podemos encontrar en ciertas líneas musulmanes donde el Corán tiene un valor normativo superior a la norma creada por el ser humano, a la norma positiva, ¿no? Y también en algunos grupos evangélicos también van a tener una concepción justnaturalista en el sentido de que las leyes divinas están por encima de las leyes positivas. Recordad que
con una concepción positivista, considera que las únicas normas válidas son las normas creadas por seres humanos y las normas divinas no tienen ningún tipo de validez porque realmente no hay forma de comprobar si realmente han sido creadas por los seres humanos o no, ¿no? Entonces, esa va a ser la principal distinción entre justnaturalismo y justpositivismo, que en la época clásica pues también va a generar muchas tensiones. Y en cierta parte también esta va a ser lo que es la estrategia argumentativa de Sócrates, ¿no? De que hay una serie de principios que están por encima de las convenciones humanas, ¿no? Entonces, lo que dicen los dioses o los oráculos, que los oráculos sean las voces de los dioses mediante mediums, entonces va a tener mucho más valor que la mera opinión del propio ciudadano. Entonces, las leyes nos hacen libres, pero a su vez nos limiten nuestra acción. Entonces, claramente, claro que a veces nos gustaría hacer lo que nos dice la gana, pero como vivimos en sociedad, realmente tenemos que tener en cuenta al otro y por eso están las normas, son las leyes, surgen de las normas de convivencia, es decir, son en un principio eran normas básicas para poder vivir en sociedad. Si uno viviese solo, imaginar que vivimos en una isla, como el caso de Robinson Crusoe, entonces en ese contexto podríamos hacer lo que nos dice la gana. Pero en el momento en el que vivimos en sociedad, se establecen unas reglas mínimas, ¿no? O sea, como las reglas mínimas de comportamiento en la universidad, como las normas mínimas que cada uno de ustedes tienen en vuestras casas. Sí, hay una serie de normas mínimas para poder vivir en convivencia. Entonces, no es que las leyes nos hagan presos, ¿sí? ¿No? Sí, las leyes son las normas para que nosotros podamos vivir en convivencia, lo que es en torno pues, a los valores de libertad, en el caso de los griegos, a los valores de igualdad, todos somos iguales ante las leyes, unos no deberían ser más privilegiados que otros, entonces sería algo injusto. Entonces, lo que nos permiten las leyes son esas reglas comunes, realmente para que podamos vivir en libertad y, como dirá luego posteriormente, dirá Aristóteles, para que todos podamos ser felices, ¿no? Porque me supongo que nadie es feliz cuando a alguien le roban la moto, o le roban el coche, cuando asesinan a un miembro de tu familiar. Sí, ante esos casos, lo más evidente es que no se produce, no se genera felicidad, ¿no? Entonces, las leyes, las normas, nos protegen para que nosotros seamos felices. Entonces, en cuanto que una persona ya vulnera las leyes, lo que está haciendo es vulnerando la felicidad, la libertad del resto de los ciudadanos, ¿no? Y de ahí viene la condena. Y la condena tiene que ser dictada por un sujeto, en este caso el juez, que en teoría debe ser un sujeto imparcial, ¿no? Lo que busca es, y ahí volvemos a los griegos, un juez en teoría lo que busca es el bien común, ¿no? Que se cumplan las normas, que se cumplan las reglas de convivencia o los contratos particulares que se han firmado, ¿no? Entonces, cuando uno vulnera un contrato particular, acude al juez, bueno, aquí había unas cláusulas, no ha cumplido y lo justo es que se cumpla, ¿no? En eso consiste básicamente la justicia. Entonces, como he dicho antes, con eso la importancia del desarrollo del derecho, ya vemos que está ligada a lo que es a ciertos valores en los que se va poco a poco se va sistematizando esas reglas de convivencia, cada vez se van haciendo más complejas. En el caso, ya con los romanos ya empezamos a encontrar lo que los primeros digestos, las primeras recopilaciones de reglas. En el caso de los griegos no vamos a encontrar estos digestos, la cosa va a ser
en ese sentido va a ser más caótico, ¿no? Entonces, pero ya los griegos ya empiezan a tener muchas leyes y dijeron, esto lo tenemos que ordenar, ¿no? Entonces, de ahí van surgiendo las diferentes ramas del derecho, en un sentido de que cuando ya se consigue cierta complejidad, se requiere cierto orden, también para facilitar tanto su estudio como su aplicación, ¿no? En el caso de que tengamos un montón de normas y están totalmente desordenadas, pues realmente eso dificulta mucho, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de facilitar, de conocer y por eso pues también los planes de estudios de cualquier carrera de abogacía pues también tienen un sentido, tienen una lógica. O sea, no se ofrecen cursos de una manera azarosa, sino que tienen una razón de ser cada curso, ¿no? Es decir, cumple cada curso, cada asignatura que ustedes tienen, cumple un rol, lo que es en vuestra futura formación como futuros abogados, jueces, fiscales, etcétera. Bien, una de las grandes, cuando hablamos de ley, y esto ya lo establecen los pensadores clásicos, la principal distinción va a consistir en que la diferencia entre physis y nomos, es decir, la diferencia que hay entre las leyes físicas, las leyes de la naturaleza, y las leyes nomos, las leyes creadas por el ser humano, ¿no? Es decir, que esto, creadas por el ser humano, lo podemos decir entre comillas, porque lo que es la concepción naturalista nos va a decir que son leyes que o bien proceden de la tradición, es decir, que en su día nos las dieron los dioses, no sabemos cómo, pero nos las dieron, y o con respecto a las nuevas leyes, son inspiradas lo que es por el espíritu de los dioses, ¿no? Que eso también siempre puede ser polémico, ¿no? Y hay en muchos casos pues uno puede sospechar, ¿no? Así que no sea tan así, ¿no? Pero eso es lo que nos viene a decir lo que es la concepción naturalista. Con respecto a la physis, las leyes de la naturaleza vienen a representar el orden de la naturaleza, porque una de las cosas que se dan cuenta los primeros filósofos griegos llamados presocráticos es que cuando nosotros observamos la naturaleza hay un cierto orden. ¿Sí? Todas las mañanas sale el sol, más o menos por la misma orientación, y todas las tardes el sol se pone lo que es más o menos con la misma orientación, ¿no? A medida que va avanzando el verano o el invierno, pues el ángulo del sol va cambiando, a excepción del Ecuador, donde realmente a lo largo de todo el año tenemos 12 horas de sol y 12 horas de noche. 12 horas de día, 12 horas de noche. Hemisferio sur, hemisferio norte, en función de la latitud, pues eso va a ir cambiando. Pero hay un cierto orden. Entonces, como hay un cierto orden, si nosotros conocemos las leyes de la naturaleza, podemos predecir, ¿no? Podemos predecir. Entonces, nosotros podemos saber con bastante certeza a qué hora va a salir el sol mañana o a qué hora va a salir el sol dentro de 5 días. Eso lo podemos calcular y lo podemos predecir. Incluso también podemos predecir más o menos cuándo van a llegar las primeras lluvias fuertes, por ejemplo, a Chilecito, ¿no? Realmente suelen ser por el mes de noviembre, final de octubre, y ahí ya podemos tener lo que es lluvias fuertes en lo que es en Chilecito, ¿no? Y sabemos que el periodo de lluvias pues se va a mantener prácticamente, o la época de lluvias se va a mantener prácticamente hasta febrero, ¿no? Entonces, y en invierno, pues podemos tener esa famosa lluvia fina que penetra en las casas, con la cual luego aparecen las goteras. Es decir, que si observamos nosotros la naturaleza, podemos establecer que hay cierto orden, ¿no? Entonces, los físicos se encargan de establecer esas leyes, ¿no? Establecer esas leyes
para que luego nosotros podamos, a partir de esas leyes, podamos hacer cálculos y podamos realizar predicciones, ¿no? En ese sentido, conociendo las leyes de la naturaleza, pues ejercemos cierto control porque tenemos un conocimiento y podemos presuponer, predecir los comportamientos naturales. Pero cosa más complicada, ¿no? Que también hay que reconocer la complejidad a la hora de poder estudiar la naturaleza, es la naturaleza humana, que es más impredecible, ¿no? Entonces, ahí aparece el concepto de nomos, que son las leyes, las normas que ya no van a predecir el comportamiento humano, sino que lo van a prescribir, lo van a limitar. Como decía Kelsen, si usted roba, pues va a tener de tal a tal pena, ¿no? Si usted hace esto, esta es la consecuencia, ¿no? Si realmente si lo pillan y hay pruebas que atestiguen de dicho delito. Entonces, aquí se establece la primera distinción entre el concepto de ley, que en un sentido, la ley, cuando se hace referencia hacia la naturaleza, tiene un carácter universal, mientras que el nomos, las leyes que son creadas por seres humanos, bien sea por inspiración divina, bien sea por la razón, según el momento histórico, ya no tienen un carácter universal. Otra cosa que nosotros a ciertas leyes o a un conjunto determinado de leyes le demos un carácter universal. Que esto es lo que sucede, por ejemplo, con los derechos humanos. Los derechos humanos son unas leyes que nosotros hemos creado, son leyes en ese sentido, son leyes positivas, pero que tienen un carácter universal en el sentido de que casi todos los países de este planeta han suscrito a esas leyes. En el caso argentino, esa suscripción tiene un carácter fuerte porque tiene un carácter constitucional. No es algo que todos los países le concedan un carácter constitucional a las leyes. Otros países, como por ejemplo puede ser España, lo que han hecho es a unas leyes determinadas de los derechos humanos se les da un carácter constitucional. Entonces, a esas leyes se les llaman leyes fundamentales. En el caso de Argentina, todos los derechos humanos tienen ese carácter fundamental. Pero generalmente hablamos de leyes fundamentales cuando se clasifican o cuando se seleccionan unas leyes, unos artículos determinados de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre physis y nomos es que physis son leyes universales, como la ley de gravedad, que funciona, dicha ley funciona en la Tierra, como funciona en la Luna, como funciona en Marte. Entonces, es una ley que tiene un alcance universal. Es decir, funciona lo que es en todo el universo conocido. A diferencia del nomos, que cada país tiene su ordenamiento jurídico determinado y de manera convencional, por ejemplo, los derechos humanos, pues en algunos países tienen mayor relevancia y en otros países tienen menos relevancia. En el caso de Argentina, tienen una relevancia absoluta porque tienen un carácter constitucional, ¿no? Es decir, están en la punta de la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, el ciudadano está sometido a estas dos leyes, tanto a las leyes de la naturaleza. A todos nos gustaría, a muchos nos gustaría volar, pero la ley de gravedad nos impide volar. Nos gustaría, pero no podemos. Estamos
limitados por las leyes de naturaleza. Hay otras personas que les gustaría vivir eternamente, pero nuestra biología está diseñada para que no vivamos más de 100, 120 años. ¿Sí? Aunque hay muchos científicos que están investigando y están utilizando muchos recursos para ampliar lo que es la edad media de la vida del ser humano, ¿no? Pero somos sujetos que estábamos diseñados genéticamente para que en un momento determinado dejemos de vivir, ¿no? Entonces, nos estamos muy limitados por las leyes de la naturaleza. Y como vivimos en sociedad, tampoco podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Porque hay otras personas y por lo tanto nuestra libertad finaliza lo que es con el encuentro de las otras personas, ¿no? Y de la misma manera que tenemos normas de convivencia en nuestras casas, en las cuales tampoco podemos hacer lo que nos da la gana, pues de la misma manera pues también tenemos normas de convivencia lo que es en el seno de la polis, ¿no? La sistematización de estas normas de convivencia es lo que vamos a denominar como el ordenamiento jurídico, ¿no? Que en el caso de los griegos está muy embrionario, los romanos ya lo sistematizan y hoy en día pues ya tenemos una complejidad de los ordenamientos jurídicos pues bastante grande, ¿no? Y a veces 5 años pues resultan pocos años para poder comprender bien lo que es todas las dimensiones del ámbito jurídico, ¿no? O para conocer bien lo que es no solo las leyes, sino también los procedimientos y luego pues las propias características de cada lugar. La justicia en Chilecito es muy particular, es diferente a la que se ejerce en la capital de La Rioja, aunque estemos prácticamente con el mismo ordenamiento jurídico. Y la justicia en La Rioja es diferente a la justicia de Córdoba, y así sucesivamente, ¿no? Y diferente a la justicia de Buenos Aires, y la justicia argentina es diferente a la chilena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente por eso el nomos no tiene un carácter universal, salvo que nosotros positivamente le demos ese carácter universal, como por ejemplo pueden ser los derechos humanos, que también por esto también hay mucha discusión, porque hay personas que consideran que los derechos humanos, como se han redactado en Occidente y por occidentales, pues han dejado de lado lo que es valores, principios y valores, por ejemplo, de otras culturas, ¿no? Entonces también hay ahí todo un tema. Y como estamos en un contexto donde predomina el justnaturalismo, pues a todas las leyes se le da un origen divino, incluso las leyes que eran dictadas por ejemplo, por dictadores, o en aquella época a los dictadores se les denominaba tiranos, es una palabra griega. Tirano significa una persona que tiene todo el poder recae en sus manos, todo el poder está en una única persona, ese es el tiranos. Y entonces el tirano siempre va a tener una justificación divina, ¿no? Como por ejemplo la realeza. ¿Sí? Los reyes son reyes o los marqueses son marqueses porque realmente así lo han querido, así lo ha querido Dios, ¿no? Y esa es un poco son explicaciones que ya hoy en día ya están ya muy desfasadas, pero que antiguamente pues era la única explicación para poder justificar lo que es su superioridad, ¿no? Te decía, no, sí, yo soy Dios porque yo soy el rey porque así lo ha querido Dios. Entonces, yo no tengo que rendir cuentas a la sociedad de por qué soy rey, ni tengo que justificarme, ni nada de eso, ¿no? Sí. Y estoy por encima de todo, precisamente porque así lo ha querido Dios. Esos son los argumentos que hoy en día, pues, son argumentos falaces, porque son argumentos que caen en la falacia de la autoridad, ¿no? O sea, esto se hace porque lo digo yo y punto, ¿no? Ese es un argumento absolutamente falaz hoy en día. Aunque aún sigue habiendo gente que sigue recurriendo a este tipo de argumentos, ¿no? Sobre todo cuando
se cabrean nuestros padres y dicen, bueno, esto se hace porque lo digo yo y si no te gusta, te vas. Y la democracia lo que va a originar, aunque no lo va a saber del todo, ya es esta racionalización de las leyes, ¿no? Y entonces la primera diferencia es la de separar el concepto de ley, es decir, por un lado están las leyes de la naturaleza y por otro lado están las leyes humanas, y se empieza a reflexionar cuáles son las características de unas leyes y cuáles son las características de las otras leyes. Bien, el autor de Apología de Sócrates es Platón, un autor del siglo V. Tiene grandes influencias de sus predecesores, como sucede en todos los filósofos. O sea, no vamos a encontrar un filósofo que haya generado su propio pensamiento en abstracto, sino que el pensamiento se va desarrollando lo que es de una manera contextualizada, ¿no? Y sobre todo con todos los filósofos van a tener influencias de sus predecesores. Uno de los grandes filósofos que va a influenciar en Platón va a ser Pitágoras, que fue un gran matemático, es famoso el teorema de Pitágoras. Entonces, y esto también va a marcar mucho en Platón, porque Platón va a considerar que la fuente del conocimiento se encuentra en las matemáticas, ¿no? Entonces, las matemáticas va a ser la disciplina, podemos decir, académica, que más va a influenciar en la forma de pensar, ¿no? Y de hecho, en su academia tenía el eslogan de que nadie entre en la academia sin saber geometría. Es decir, que para ser filósofo uno tiene que tener lo que es unos buenos conocimientos en matemáticas. Aristóteles va a tener un pensamiento diferente y Aristóteles, más que las matemáticas, va a pensar que lo que es que la base del reflexionar humano no está en las matemáticas, sino en la lógica, ¿no? Por eso nosotros también estudiamos un poquito de lógica, porque son las reglas básicas del razonar. Luego también Platón va a intentar hacer la síntesis de dos grandes filósofos también, que es Parménides y Heráclito. Parménides nos habla acerca del ser, va a ser un filósofo que luego el cristianismo va a estar muy influenciado, y todas las características que el cristianismo le concedía a Dios, pues están sacadas básicamente de la obra de Parménides, ¿no? Y Heráclito va a ser un filósofo más oriental. Tiene máximas bastante curiosas, como nunca te bañarás dos veces en el mismo río, todo cambia, todo fluye. Es el filósofo del movimiento, ¿no? Mientras que Parménides es el filósofo del ser, ¿no? Que reflexiona acerca de las características del ser, que luego los cristianismos a esas características las va a identificar con las características de Dios. Entonces Platón lo que va a hacer es una síntesis entre ambos filósofos, y podemos decir que toda la historia de la filosofía parte del intento de poder sintetizar el pensamiento de Parménides junto con el pensamiento de Heráclito. Es decir, ¿por qué las cosas cambian y siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Por qué nosotros en cierta medida somos la misma persona en esencia, pero a medida que van pasando los años vamos envejeciendo? Es decir, que hay movimiento, pero lo que no cambia es la identidad de uno, es decir, el ser de uno, ¿no? Entonces, esa tensión o este problema va a ser el gran problema de la filosofía, y hoy en día aún seguimos pensando, ¿no? Es decir, pensando acerca de este tipo de cosas. Y uno de los grandes revolucionarios de la filosofía clásica griega va a ser Sócrates, que es un maestro. Y esta obra, la obra a la que nos vamos a referir, la Apología, va a ser como la primera obra de Platón, y Sócrates va a ser el gran protagonista de todos los diálogos de Platón. Platón no habla en primera persona, sino que su voz viene bajo el personaje de Sócrates, ¿no? Entonces, a veces la gente confunde
confunde el personaje con la obra. Sócrates no escribió nada, vuelvo a repetir, no escribió ningún texto, y es el principal protagonista de los diálogos de Platón. Entonces, Sócrates, como personaje histórico, fue condenado por lo que es por otros ciudadanos. Y aquí surge lo que es el proyecto filosófico de Platón, porque Platón considera que su maestro es la persona más justa de Atenas, de la polis, y entonces toda su obra filosófica va a ser un homenaje a rescatar la imagen de su maestro, ¿no? Como el gran filósofo, que evidentemente fue un gran filósofo, pero un filósofo que se movía en un contexto de oralidad. No considera que escribir filosofía era como matar el pensamiento, ¿no? La filosofía estaba viva y la única forma de poder expresar una filosofía viva era mediante el diálogo, ¿no? Dialogando, debatiendo, argumentando con otro tipo de personas. Entonces, en esta época vamos a encontrar como dos grandes movimientos filosóficos. Por un lado está Sócrates, Platón, Aristóteles, que tienen una concepción ética de la filosofía. De hecho, son los que van a desarrollar principalmente la ética, y ya en lo que es en Aristóteles, la ética está sistematizada en un ensayo. En el caso de Platón, no está tan sistematizada, sino que hay abordajes aún un poco toscos. Y en el caso de los sofistas, pues los sofistas son aquellos filósofos que piensan que no podemos pensar en la verdad, porque creen que la verdad no existe. Si existiese la verdad, no podríamos llegar a pensarla, mucho menos la podríamos expresar, y por lo tanto, como no existe la verdad, entonces, bueno, pues lo que se trata es de convencer la verdad que nos interese. Puede ser la verdad de nuestro cliente, puede ser la verdad que nosotros queramos convencer. Entonces, tanto para Sócrates como para Platón como para Aristóteles, esto es un gran absurdo. Para ellos sí consideran que existe la verdad. En el caso de Sócrates, él no la sabe, no la desconoce, pero el mero hecho de que uno no sepa cuál es la verdad no quiere decir que no exista. Entonces, para Sócrates, si existe, la podemos encontrar utilizando la razón de una manera razonable, y entonces esto realmente a Sócrates le va a generar muchos problemas. Los sofistas tienen una concepción absolutamente relativista, en el sentido de que la verdad no existe, entonces la verdad es relativa, y en cierta medida es lo que es en la política actual encontramos esta herencia de los sofistas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que escuchamos de los políticos, podríamos decir que gran parte del discurso político tiene como finalidad lo que es conseguir votos. Si nosotros observamos las campañas electorales, vemos que todos andan como locos buscando votos, y hacen lo impensable para obtener votos, ¿no? Eso lo podemos observar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los votos nos van a dar escaños, y por lo tanto nos van a dar escaños tanto en el Parlamento como en el Senado, y eso implica poder, ¿no? Y una vez que ya se han realizado las elecciones, prácticamente los políticos pues, se olvidan un poco de la ciudadanía y siguen con sus propios proyectos,
es sin consultar con la ciudadanía. Es decir, una especie como de despotismo democrático, en el sentido de que gobiernan supuestamente para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Sí, eso es un poco la democracia actual, ¿no? Es decir, que es una democracia débil, no tiene nada que ver con la democracia clásica griega, donde los asuntos importantes eran decididos por la ciudadanía. Algunos politólogos dicen que bueno, que eso, debido al crecimiento de las ciudades, de las naciones, eso sería prácticamente imposible, y luego hay otros que dicen que postulan de que sí que se podría llegar a conseguir una democracia deliberativa, una democracia en la que más participativa, en la que decidan todos los ciudadanos, pues, utilizando lo que es las redes sociales o lo que es todo lo que nos ofrece Internet, ¿no? Pero todo eso es muy discutible. Hay unos que desconfían mucho de Internet, porque es fácilmente se puede manipular. Ya vemos los efectos de la manipulación de las redes sociales, ¿no? Sí, el rol que, por ejemplo, que jugó las redes sociales en lo que es con el Brexit en Gran Bretaña, y lo que es con el triunfo de Trump, donde las redes sociales jugaron un rol bastante decisivo, ¿no? Entonces, pero la imagen de los sofistas hoy en día las podíamos encontrar en los políticos, porque yo creo que los principios y los valores que expresan la mayoría de los políticos realmente tienen que ver más con intereses particulares que con intereses colectivos, ¿no? Por eso, a veces, el enriquecimiento de muchos políticos pues no se puede explicar de una manera razonable, es difícilmente entendible, ¿no? Cómo han podido conseguir semejante dinero, lo que es simplemente ejerciendo el oficio de funcionario, ¿no? Entonces, a veces las matemáticas no dan, ¿no? Es decir, uno va sumando lo que gana un político y dice, bueno, pues sí, ¿cómo se puede incrementar su patrimonio si gana tanto dinero al año, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Entonces, hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la honorabilidad de los políticos actualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un gran paralelismo entre la política actual y, y el movimiento sofístico del siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, por eso, los sofistas, lo que sí se les puede agradecer fue el gran desarrollo de la retórica, del arte de hablar. Entonces, eso va a ser muy importante porque ellos lo van a desarrollar, van a vivir de ello, es decir, son los primeros profesionales, cobran por sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué? Porque como todo se debatía públicamente, pues aquella persona que tuviese mejores herramientas discursivas, pues tenía más opciones para ser juez, para ser general, para lo que es para desarrollar ciertas políticas. Entonces, el principal instrumento era en la época clásica el arte de hablar, ¿no? Y hoy en día también, con la oralización de la justicia, también pues está recobrando lo que es la importancia de hablar en público, cómo hablar delante del juez, cómo hablar delante de un tribunal popular, porque ya las estrategias discursivas ya van a ser muy diferentes, ¿no? Entonces, eso lo podemos observar en algunas películas norteamericanas, donde se ha trabajado mucho lo que es cómo hablar ante un tribunal público. Entonces, donde se realizan perfiles psicológicos, estrategias, si hay más mujeres que hombres, se habla de una manera determinada, o se puede apelar lo que es a la emotividad. El lenguaje no verbal también es súper importante, súper importante. Entonces, ya lo que es la oralidad también está recuperando lo que es, está recuperando esa importancia que en la democracia ateniense pues, tenía, ¿no? El arte de hablar, y sobre todo vamos a ver diferencias entre el arte de convencer y el arte de persuadir. Los sofistas lo que tratan es de persuadir, ¿no? Mientras que cuando yo intento convencer es porque creo que lo que yo digo es verdad, y por lo tanto lo que ofrezco son buenos argumentos, y con esos argumentos convencer a la otra persona de que
de que mi opción es la mejor, ¿no? Pero porque yo estoy convencido de que es la mejor. En el caso del sofismo, de los sofistas, están convencidos de que lo que uno piensa es totalmente relativo, entonces lo que yo trato es de persuadir a toda costa, es decir, independientemente de si tengo razón o no tengo razón. Es decir, esa va a ser la gran diferencia entre los sofistas y los filósofos con una dimensión ética como la que encontramos en Sócrates, Platón y Aristóteles. Es decir, que la verdad tiene un precio, es decir, no es cuestión de convencer, sino cuestión de llegar a la verdad, a la opción más razonable, más racional, ¿no? Entonces, por eso a los sofistas se los considera demagogos. La palabra demagogia es una palabra también griega que significa hablar por hablar, ¿no? Y eso es lo que también caracteriza a muchos políticos actuales, de que hablan por hablar, ¿no? El discurso populista es un discurso también que no tiene no tienen ningún tipo o tienen valores morales que son discutibles. Entonces, Apología de Sócrates es una obra de homenaje que Platón realiza a su maestro Sócrates, donde se busca valores universales. Sócrates piensa que hay una justicia universal, entonces no está muy preocupado por la justicia humana, si le da igual que lo condenen a muerte o que le dejen en libertad, si él ya es una persona adulta, tampoco le tiene miedo a la muerte, si es muy interesante los fragmentos que hay acerca de la muerte, tiene un argumento bastante racional, bastante interesante, luego leeré la cita. También considera que hay un bien universal y por lo tanto está más preocupado, Sócrates está más preocupado en que él esté actuando de manera correcta a que otras personas o otros ciudadanos consideran que está actuando de manera incorrecta. Entonces, él prefiere responder más bien a ese tipo de valores o principios universales que lo que opine la gente de él. Y también considera que hay una belleza universal, ¿no? Entonces, para Platón, que es el que va a ahondar, a profundizar en estas tres grandes ideas, la idea de justicia, la idea de bien y la idea de belleza, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa curiosa, pues, para los griegos, la verdad, el bien es bella, la justicia es bella, entonces, por eso, y eso lo vemos en muchas películas, cuando nosotros intentamos caracterizar de una manera caricaturesca al malo, pues lo ponemos como una persona fea, horrible, ¿no? Entonces, cuando aparece así una persona fea, pues ya intuitivamente pensamos, en la película pensamos que es el malo. Y entonces, pero era una idea que la Grecia clásica estaba súper asentada, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas deformes eran consideradas como personas malas, personas sospechosas, ¿no? Un cojo, un manco, un tuerto. Es una concepción que lo encontramos no solo en Grecia, sino en un montón de culturas tradicionales. También lo podemos encontrar en China, en el pensamiento chino clásico, en el pensamiento hindú, ¿no? También se consideran que las personas que tenían ciertas deformidades eran castigo de los dioses, así que no era un producto. Hoy sabemos que muchas deformidades son cuestiones genéticas, que nada tiene que ver los dioses, ¿no? Pero en aquella época se considera que era un castigo de Dios y por lo tanto pensaban que las personas buenas eran personas bellas, ¿no? Y también por eso también cuando el cristianismo se intenta representar a los santos, o se representa a la Virgen o a Jesús o a los ángeles, pues siempre se los intenta imprimir con los cánones de belleza de la época, ¿no? Porque hay una vinculación entre el bien, la belleza y la justicia. Eso en Platón está absolutamente claro, y parte de esta forma de pensar también luego se va a transmitir al cristianismo, y eso lo podemos apreciar mediante el arte cristiano. Bien, importante el concepto de justicia. En el texto de Apología de Sócrates nos vamos a dar cuenta de que el concepto de justicia no está claro. Sócrates no lo resuelve. Para ello lo que hace es, va preguntando a los jueces qué es la justicia, y se da cuenta de que los jueces no saben qué es la justicia, ¿no?
Lo mismo, pregunta a los generales qué es el valor, que Sócrates no sabe qué es el valor. Después dice, pues, ¿quién puede saber qué es el valor? Pues un general, ¿no? Entonces, va preguntando a los generales. Evidentemente, todo este tipo de entrevistas las hace en público y detrás de él, pues un montón de jóvenes atenienses que, que siempre iban a divertirse, porque la forma de preguntar y la forma de argumentar de Sócrates consistía prácticamente en convencer al otro que realmente era un ignorante. Y efectivamente eso no gustaba. Yo creo que a nadie le gusta que en público lo tilden de ignorante, ¿no? Y menos a generales, a jueces y a políticos y a personas importantes de la polis. Entonces, Sócrates era muy famoso porque hacía preguntas muy insidiosas y por eso lo llamaban el moscardón. O sea, una mosca, un taba, ¿no? Que intentabas apartarlo con la mano y constantemente volvía, ¿no? Un pesado, ¿no? Podríamos decir hoy en día. Entonces, claro, sí, todo ese tipo de preguntar a las personas qué es la justicia, qué es el valor. Entonces, él llegó a demostrar que la mayoría de las personas realmente son bastante ignorantes. Pero el problema que ve Platón con respecto a la ignorancia es que esas personas no se perciben, no se autoperciben como ignorantes, sino todo lo contrario. Entonces dice, bueno, aquí hay un problema. Es decir, cómo esta persona que no sabe qué es la justicia se puede identificar como una persona sabia, o como un juez que no sabe qué es la justicia puede ser juez, ¿no? Entonces, Taquilu, también a partir de esta reflexión, Platón va a ser un gran crítico de la democracia, por diferentes razones, porque es un gobierno democrático el que condena a su maestro, considerando que Platón considerando de que su maestro es inocente, como entonces va a empezar a sospechar de la democracia, porque la democracia puede condenar a personas inocentes, ¿no? Y en este caso a la pena de muerte, que es lo que le pasó a Sócrates, fue condenado. Y luego porque de la misma manera que reflexiona Sócrates, para Platón, cualquiera no puede ser juez. Si por el mero hecho de ser ciudadano, uno no puede ser juez. Si una persona va a ser juez, debe ser una persona que conoce muy bien las leyes, ¿no? Entonces, por eso Platón va a ser una persona o va a ser un filósofo que le va a dar mucha importancia a la educación. Y de hecho, él va a sistematizar lo que es todo un plan de estudios para obtener buenos artesanos, buenos guerreros, un buen ejército, un ejército que esté bien formado, lo que es tanto intelectualmente como lo que es como físicamente, y cómo ser un buen gobernante. Es decir, para lo que es el oficio más complejo para Platón es el oficio de la política, de la gobernanza. Entonces, para ello dice, bueno, ¿quiénes son las personas que podrían ser gobernantes? Por los más sabios, ¿no? Entonces, y eso es todo, es a raíz un poco de lo que, de las prácticas de Sócrates. Entonces, Sócrates, a dejar en ridículo en público a las personas más ilustres de Atenas, generó muchos enemigos, sobre todo desde el bando de los sofistas. Los sofistas también le tenían mucha envidia porque Sócrates enseñaba gratis. Entonces, aquí también tenemos los dos grandes modelos de educación: la educación privada, que era por parte que procedía de los sofistas, y la educación pública y gratuita, que procedía de Sócrates, ¿no? Entonces, los sofistas lo van a denunciar, le van a hacer causas falsas, y cuando ustedes lean la Apología de Sócrates, que es un diálogo que se lee en un par de horas, es una obra, la podemos leer como una obra de teatro, un teatro filosófico, vamos a ver que la estrategia de Sócrates, desde un punto de vista pragmático, no va a ser muy buena, porque precisamente va a dejar en ridículo de nuevo a los sofistas, con lo cual eso va a generar mayor cabreo a los jueces, y los jueces van a ir a por él. ¿No? Es decir, que desde un punto de vista pragmático no es que... Pero también, como dice Sócrates, él no tiene que rendir cuentas a los humanos, sino que a los únicos seres que debe rendir cuentas es
a los seres divinos, ¿no? A los dioses. Entonces, lo que va a hacer Platón es justamente acabar el trabajo inacabado de Sócrates, porque Sócrates, al fin y al cabo, no llega a establecer qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la belleza, sino que lo que va a plantear Sócrates es que nosotros no sabemos realmente qué es la justicia, qué es la verdad y qué es la belleza, cosa que filosóficamente tampoco es que hayamos avanzado mucho. Entonces, el proyecto filosófico de Platón consiste en eso, en sistematizar, por ejemplo, qué es la justicia. Y el concepto de justicia en Platón no va a estar muy, no va a estar, no va a ser muy explícito. El que va a sistematizar qué es la justicia y cuáles son los diferentes tipos de justicia va a ser Aristóteles, y eso lo va a hacer, lo va a desarrollar de una manera analítica y con una lógica deductiva. Sí, va a empezar a partir del concepto general de justicia, lo va a ir desgranando, lo va a ir analizando y va a hablar de los diferentes tipos de justicia. Y va a ser Aristóteles en el capítulo 5 de la Ética Nicómaco, que era uno de sus hijos, ¿no? Entonces, el concepto de justicia en Platón es un concepto de justicia bastante rudimentario, es darle a cada uno lo que le corresponde, que es un concepto muy general de justicia, pero va a ser Aristóteles el que le va a dar una mayor complejidad. Entonces, en Platón, en primer lugar, lo que intenta es crear una ciencia de la política. Sí, esto en aquella época consistía en racionalizar la política y racionalizar también la justicia. O al menos son los primeros inicios de la racionalización de la justicia. Y en segundo lugar, lo que es excluir lo que es el utilitarismo, que es algo que hoy en día está muy de moda en los ámbitos políticos, y los políticos son bastante utilitaristas y hacen lo que les es útil. Y entonces va a combatir esa concepción utilitarista interesada del sofismo, ¿no? Es decir, para Platón la justicia tiene que ser igual para todos. Y eso, y fijaos que estamos en un contexto democrático, una democracia fuerte, pero que él se da cuenta de que a pesar de que está ese valor o ese principio de que la justicia debe ser igual para todos, en realidad no es así. Y no es así precisamente porque si uno tiene grandes habilidades oratorias, puede convencer al margen de si esa opción era justa o no era justa. Es decir, la justicia estaba mediada por el arte de hablar. Y entonces lo que Platón va a buscar, no, la justicia tiene que ir en funcionamiento, en consonancia de si realmente es justo o no es justo. O sea, es absolutamente injusto que una persona se libre de una pena justamente lo que es por su gran capacidad que tiene de convencer al tribunal, ¿no? Que esa es la concepción sofista de la época. Y tercero, establecer un orden entre el individuo y la sociedad mediante la virtud, que en la palabra griega es arete. ¿Sí? Entonces, lo que se busca, y esto también lo va a desarrollar mucho más Aristóteles, lo que se trata es que las personas sean virtuosas, ¿no? Es decir, eso es lo que hace que una sociedad sea fuerte. Es decir, allí donde realmente si los ciudadanos no buscan la virtud, sino que lo que buscan son sus propios intereses, buscan el bien particular, es ahí cuando la sociedad entra en decadencia. Entonces, es algo que lo podríamos aplicar hoy mismo a lo que es a las políticas actuales, ¿no? Es decir, una sociedad individualizada que busca su propio interés, como puede ser, por ejemplo, el caso extremo de Estados Unidos. En ese sentido, podemos decir que es una sociedad en términos platónicos, hablaríamos de una sociedad enferma. Bien, ya vamos acabando. La Apología de Sócrates es la primera obra de Platón.
Es decir, todo el proyecto filosófico de Platón inicia con este acto de injusticia, y en esta obra Platón relata con bastante fidelidad lo que fue realmente la defensa de su maestro Sócrates, ¿no? Y esto lo podemos decir o lo podemos reflexionar porque los griegos tenían una gran memoria, es decir, eran capaces de memorizar lo que es una obra de teatro. Por ejemplo, de eso alardeaba Cicerón. Cicerón decía que veía una obra de teatro y al mes la podía repetir prácticamente de memoria. Entonces, claro, evidentemente, como la memoria se trabajaba mucho porque no tenían los recursos, no tenían tantos libros como hoy en día, entonces las personas se memorizaban todo, ¿no? Entonces, los que se dedicaban al ámbito de la justicia memorizaban todas las leyes. Hoy en día eso es casi, podemos decir que es casi imposible, ¿no? Y aparte que tampoco no tiene mucho sentido porque realmente podemos acceder lo que es desde nuestros celulares, desde un computador, podemos acceder prácticamente a todas las leyes, ¿no? Entonces no es necesario la memorización de todas las leyes. Entonces, Platón lo que es rinde homenaje a Sócrates, y uno de los grandes proyectos de Platón es la de restituir la imagen negativa que la sociedad ateniense tenía de su maestro Sócrates, ¿no? Entonces, por eso aparece Sócrates en todos sus diálogos. Platón, a medida que va madurando, se va alejando de las posturas filosóficas de Sócrates y va desarrollando su propia filosofía, pero en todos sus diálogos sigue permaneciendo Sócrates, ¿no? En ningún diálogo vamos a encontrar la voz propia de Platón, sino que el personaje principal de todos sus diálogos es Sócrates. ¿Qué nos enseña este diálogo? Pues, en primer lugar, hay el inicio de la filosofía socrática aparece con la máxima: yo solo sé que no sé nada. Sí, pero esta sentencia la podemos interpretar de diferentes maneras, pero la más principal es que el origen de la filosofía o una persona realmente puede empezar a aprender cosas cuando realmente reconoce su ignorancia. Si una persona se cree sabia, difícilmente va a aprender otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la principal enseñanza del rescate del pensamiento de Sócrates y de la filosofía de Platón es precisamente que la filosofía es un ejercicio de humildad, un ejercicio de reconocer nuestra propia ignorancia, de reconocer nuestro lugar en el cosmos, que realmente, si pensamos de una manera cósmica, somos sujetos muy efímeros. Es que somos nosotros lo que es ante esta vastedad del universo, pues prácticamente nada, ¿no? También nos enseña que no tiene un sentido racional tener miedo a la muerte. Sí, porque dice, bueno, si alguien conoce la muerte, no. Entonces, ¿cómo podemos tener miedo a algo que no conocemos? Luego también, desde un punto de vista ético, lo peor que puede cometer una persona es ser injusto. Entonces, la justicia tiene que ser el principal valor que rija nuestras propias vidas, aunque eso, según como diría Sócrates, aunque eso nos cueste la muerte. Sí, porque y por eso, cuando a él le ofrecieron fugarse de la cárcel, porque Platón y sus compañeros habían sobornado a los carceleros, Sócrates se niega porque dice, sí, es preferible morir injustamente que cometer una injusticia. Es decir, la injusticia no se puede combatir con otra injusticia. Es decir, que entonces la justicia, el concepto de justicia tiene un concepto eh, absolutamente taxativo. O sea, entonces, no hay ninguna razón lo que es para ser injustos, ¿no? Entonces, por eso también hay algunas falacias que dicen robar a un ladrón 100 años de perdón. Realmente eso es una falacia porque realmente eh, no podemos combatir el mal con el mal, no podemos combatir la injusticia con la injusticia. Y aquí también tenemos otra cita de Sócrates: el más honrado y el más sencillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para ser lo mejor posible. Es decir, que una de las grandes características de la filosofía que inaugura Sócrates es lo que es la concentración en uno mismo, es decir, lo que es la mejor forma de contribuir a la sociedad
en este caso, en el caso de estos filósofos, a la polis, es buscar la excelencia individual, es decir, ser nosotros mejores personas. Es la mejor forma de que podemos contribuir para que la sociedad vaya siendo mejor. Ahora, si nosotros empezamos a razonar de manera falaz, de que, bueno, como aquí nadie cumple la ley, ¿yo para qué voy a cumplir la ley? ¿No? Entonces, y tanto para Sócrates como para Platón, eso es un gran error. ¿Sí? La única forma de poder combatir la injusticia es con justicia, no con más injusticia. Bien, eso sería lo que es la contextualización del texto de Sócrates, perdón, del texto de Platón. En un diálogo corto, la actividad consiste en establecer un esquema de cómo, de cuál es la estrategia de Sócrates. Vamos a ver que es una estrategia que realmente no le funcionó nada bien porque fue condenado a muerte, pero es muy interesante cómo argumenta y cómo es capaz, yo creo que eso lo que os tenéis que fijar es cómo es capaz Sócrates de dar la vuelta los argumentos, es decir, cómo es capaz de contraargumentar. Entonces, eso no es fácil. Eso no es fácil. Nosotros, cuando nosotros queremos argumentar bien, vamos que establecer una estrategia. Tenemos que tener tenemos que estar muy entrenados como para hacerlo esto de manera dialogada como lo hace Sócrates. No es nada fácil. Entonces, cuando nosotros queremos establecer unos buenos argumentos, tenemos que crear una estrategia argumentativa, ¿no? Entonces, en este caso, aunque si bien no está sistematizada el arte de hablar de Sócrates, sí que analizando el texto podemos ver más o menos cómo es su estrategia y cómo él, oración con oración, le va a ir dando vuelta a lo que es a los argumentos de sus acusadores, ¿no? Y entonces lo hizo también que los dejó en ridículo, pero eso jugó en su contra porque los dejó tan en ridículo a los sofistas que evidentemente los sofistas pues se cabrearon más y pensaban que Sócrates iba, o al menos su entorno, iban a sobornar y se iba a escapar de la polis, porque en realidad no querían matar a Sócrates. En aquella época también había bastante corrupción. La corrupción no es que sea algo de hoy en día, sino que ha estado a lo largo de toda la historia. Entonces, el juez calculó, los jueces calcularon de que él no se iba a dejar morir, y entonces ahí se equivocaron, y entonces lo condenaron, y condenando a Sócrates, pues fue como lo que generó lo que es una contrarreacción, y ahí viene la filosofía de Platón, viene la filosofía más sistematizada aún, la de Aristóteles, y entonces muchos filósofos consideran el origen de la filosofía, la sitúan justamente en Sócrates, ¿no? Porque realmente piensa que no hay que pensar de cualquier manera, sino que hay que pensar a partir de principios morales. Entonces, también lo que es la moralidad, la dimensión ética, va a estar presente lo que es en el pensamiento de Sócrates, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este texto, ¿no? Entonces, es un texto que no es complicado. Aquí aparece la famosa sentencia de yo solo sé que no sé nada, en el cual que también algunos la interpretan con un acto de gran arrogancia, porque realmente es una forma al menos tal como él lo expone en el juicio, de llamar ignorantes a todos los que están alrededor. Es decir, todos ustedes son ignorantes, pero la única diferencia entre vuestra ignorancia y la mía es que yo soy consciente de mi propia ignorancia. Pero es como decir, ustedes son tontos y en vuestra casa no lo saben, ¿no? Es como, a eso suena un poco lo que es la argumentación de Sócrates. Y bueno, la actividad no es que sea complicada, la pueden hacer en parejas, o de manera individual, y con este texto ya iniciamos lo que es la argumentación. Entonces ya veremos el modelo de Toulmin, que es un modelo argumentativo más elaborado. Para eso tenemos que tener claro bien lo que es
el razonamiento deductivo, porque también hay una dimensión deductiva dentro del razonamiento de Toulmin, ahí combinamos la deducción con la inducción, y es un modelo que nos va a servir lo que es para poder argumentar de lo que es en el ámbito jurídico, de una manera un poco primitiva, pero con práctica pues podemos ir complejizando lo que es nuestras argumentaciones. Bien, si tienen alguna duda o lo que sea, pues entonces el jueves también le dedicaremos un espacio a resolver dudas, a resolver el práctico. Si tienen dudas con el práctico, también lo podemos resolver el jueves. Es decir, no esperen a otros días, porque realmente en las actividades pasadas con el mapa conceptual hay gente que aún no sabe hacer un mapa conceptual y entonces por eso están obteniendo notas muy bajas, ¿no? Porque tampoco no consultan, entonces si no consultan, pues pierden la oportunidad de hacer los ejercicios como corresponde. Bien, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Si no, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Profe, la ¿Sí? máxima del yo solo sé que no sé nada fue dicha por Sócrates en su En realidad sentencia. no, sí, sí. Esa es la conclusión a la que él llega porque un amigo suyo fue a un oráculo era un lugar donde había una serie de mujeres que entraban en trance, entonces se suponía que esas mujeres eran las portadoras de los mensajes de los dioses. Y entonces una pitonisa le dice a su amigo que la persona más sabia del mundo es Sócrates. Entonces, eso su amigo le dice a Sócrates, oye, que la pitonisa me ha dicho que tú eres la persona más sabia. Entonces él dice, bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo sea la persona más sabia del mundo y sin embargo realmente yo no sé nada? Entonces ahí es cuando él empieza a reflexionar y dice, bueno, si yo realmente soy la persona más sabia del mundo, debe ser porque soy la única persona que reconoce su propia ignorancia. Y de ahí dice, bueno, entonces yo solo sé que no sé nada. Pero esa máxima es importante porque es el origen de la filosofía. Es decir, una persona empieza a ser filósofo cuando justamente reconoce la ignorancia. Entonces, al reconocer la ignorancia, si uno reconoce que es ignorante, ¿cuál es la consecuencia? Buscar la sabiduría. Y eso es lo que significa la filosofía. La filosofía significa literalmente buscar la sabiduría. Yo solo puedo buscar la sabiduría si reconozco que soy ignorante. Si yo creo que soy sabio, ¿para qué voy a buscar la sabiduría si creo que ya la tengo? Entonces, por Claro. eso realmente esa sentencia es como también como la sentencia del inicio de la filosofía. Y luego otra famosa frase que es atribuida a Sócrates, pero que en realidad es una frase que la encontramos inscrita en el templo de Delfos, en la actual Grecia, es que conócete a ti mismo. Entonces, bien, ¿cómo yo puedo ser una persona más sabia? Entonces dice Sócrates, bueno, ¿cómo yo puedo conocer a las demás personas si no, yo soy incapaz de conocerme a mí mismo? Entonces, el primer paso es reconocer la propia ignorancia y el segundo paso consiste en conocerse a uno a sí mismo. Cuando uno se conoce a sí mismo, empieza a conocer a los demás. Pero es muy difícil o muy complicado o casi imposible, según Sócrates, conocer a los demás si yo no soy capaz de conocerme a mí mismo. Y conocerme a mí mismo implica conocer cuáles son mis límites, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Entonces, eso es, en esas dos frases, más o menos podemos sintetizar el pensamiento de Sócrates. Es decir, yo solo sé que no sé nada y para salir de esa ignorancia, lo que primero que tengo que hacer es conocerme a mí mismo. Una vez que yo me conozco a mí mismo, realmente estoy más cerca de poder conocer a los demás, de conocer mi entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa un poco fue la enseñanza de Sócrates. Bien, profe. Gracias. No, de nada. Bien, si no hay más dudas, entonces nos vemos el jueves.